Alabado sea Dios, lo alabamos y pedimos por su noble mensajero. Busco refugio en Dios del maldito Satanás. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Señor mío, expande mi pecho, facilita mis asuntos y desata el nudo de mi lengua para que entiendan lo que digo. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con ustedes o con vosotros, como dicen en España. En árabe decimos, In alhamdulillah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. El día de hoy vamos a hacer nuestro último repaso de la sura ah, bueno, del primer juz más bien. Seguimos todavía en la sura Al-Baqarah y todavía en el juz número 2 vamos a seguir estudiando la sura Al-Baqarah porque tiene muchos versículos, entonces es más de un juz, la sura Al-Baqarah. Y el día de hoy vamos a estudiar los últimos versículos correspondientes al juz número 1, que vienen siendo Sura Al-Baqarah, aleya 130 a la 141. Muy bien, vamos a leer, sí, en árabe y después decimos el significado. Ok. Aquí ya tengo el Corán y vamos a empezar entonces en el versículo 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Y man, quien yargabu, se aparta, se aleja, an, de millah, la religión Ibrahim, de Abraham, y la, excepto man, quien, safija, es el tonto, necio. Habíamos dicho en la traducción que significa tonto, ¿ok? Y en algunas traducciones del Corán, o incluso como también am, en la Biblia van a escuchar la palabra necio y también puede ser. Ok, pero más, mm, como ya lo habíamos visto también en otra aleya, tonto, ¿sí? Sería como lo más. Así como lo tenemos en nuestras diapositivas, así que así dejemos. Tonto que, excepto quien es tonto, nafsahu, el mismo, aquí, ujú, wa y laqad, ciertamente, y después dijimos que toda esta palabra que aprendimos, ¿no? Cuando la letra fatha es, o sea, perdón, cuando la tercera letra, sí, de una palabra que empiece con una alif y así, este símbolo de acá, no sabemos exactamente si debemos leer con fatha o con kasra, perdón, con wow, con dhamma, ¿qué estoy diciendo? Es que la wow y la dhamma tienen una forma parecida, ¿no? Solo que uno está más grande y el otro, la dhamma es una wow chiquita, ¿no? Entonces, se me, se me pasó decir wow en lugar de dama. Ok, entonces, para saber si hay que pronunciar esta alif al principio como una dama, ok, no wow, o como una kasra, tenemos que fijarnos en la tercera letra, ¿no? Si tiene una fatha, entonces aquí la pronunciación al principio de la palabra es con kasra. Istafainahu. Y si fuera, como en otros ejemplos hemos visto, que tiene la tercera letra una toma, entonces hay que leer esta alif como si tuviera una dama, ¿ok? También, así, Pero, ok, no es el caso acá porque tiene fatha. Entonces, istafainahu, escogimos, ¿ok? Entonces, ciertamente escogimos, y aquí este hu es lo, o sea, refiriéndose a él. Entonces, y ciertamente lo escogimos, pitunia, en esta vida, o en el mundo, en este mundo, wa innahu, y ciertamente él, fil ágira, en el más allá, la min, ciertamente de
salihin, de los justos. Id, cuando, qala, dijo, lahu, a él, rabbuhu, su señor, aslim, dijimos que esta palabra significa entregar, ¿sí? O someterse. Y es lo que hace un musulmán, ¿no? O sea, un musulmán entrega y somete su voluntad. La palabra someterse es un poco eh, dura, ¿no? Para algunas personas, como, ay, estás sometido a Dios y es como que eres su esclavo y eres como, y no tienes libertad y estás oprimido y entonces, ¿qué vida es esa, no? Pero es eso, literal es eso. Es ser un musulmán, un creyente, es tener esta convicción, este cariño, temor a Allah, a Dios. Y entonces por eso mismo tú libremente, con la libertad, el libre albedrío que Dios te da, escoges hacer actos que sabes que van de acuerdo a lo que Dios desea, ¿no? Para sus criaturas. Entonces eso siempre va a ser cuando la gente luego a veces dice, no, pues es que la mujer vive oprimida, ¿no? Normalmente lo dicen siempre para las mujeres, ¿no? Y para el hombre nunca se fijan. Pero también el hombre musulmán así vive su vida. Aquí en este caso, Allah subhanahu wa ta'ala, en esta parte dice, cuando dijo a él, estamos hablando de Abraham, ¿no? Su señor le dijo, Aslim, entrégate, ¿sí? Sométete. Qala, que dijo Abraham, te contestó, dijo, Aslamtu, me he entregado, ¿sí? Me he sometido li Rabbil Alamin, a el Señor al Alamin de los mundos. Y en algunos casos lo van a haber traducido como del universo, de los universos, o así, bueno, depende, ¿no? De las diferentes versiones traducidas. Em, Sí, de los mundos, pues es literal de todos los mundos, todas las estrellas, todo lo que existe, ¿no? Del universo. Entonces también por eso a veces lo traducen así. Entonces eso fue lo que él contestó, ¿sí? Eso fue lo que él decidió y puso en práctica. Y después dice, wasa, y wasa instruyó, ordenó. Y bueno, dijimos que cuando en español tenemos dos palabras o sea, una palabra que empieza con i y antes queremos usar i, ¿no? Y no puedo decir y instruyó, ¿verdad? Entonces voy a cambiar la i por una instruyó, ¿sí? O también si usamos la palabra ordenó, entonces ya podemos decir y ordenó, fija en ello, y así lo pusimos en las diapositivas, ¿no? En ello, pero aquí quiero aclarar, esta ja se refiere a una palabra femenina, porque ya sabemos, si es who, como acá arriba, que acabamos de ver, bueno, vimos aquí nafsahu, el mismo, y también aquí que dijimos istafainahu, lo escogimos. Aquí este who, al final de la palabra, es para indicar a él, ¿sí? Lo escogimos, lo guiamos, no sé, cuidamos, no sé, protegimos, lo salvamos, etcétera, para singular masculino. Y en el caso de cuando tenemos así el final de la palabra, ha quiere decir la, ¿sí? O sea, el femenino singular. La protegimos, la llevamos, la cuidamos, o sea, dependiendo, ¿no? De la palabra, pero es eso, es la diferencia, ¿no? Y aquí, pues, Abraham ordenó en ello, así lo tradujimos en las diapositivas, pero si queremos ser todavía un poco más, este, ¿cómo se dice? Como más precisos, o sea, o bueno, más literales en la traducción, vamos a decir en ella. ¿Y a qué se refiere en ella? Porque anteriormente acabamos de decir, sí, que quien se aleja de la religión de Abraham. Entonces, aquí esta palabra, millah, ¿sí? La religión. O bueno, credo, o sea, lo tradujimos también como religión, o como credo se podría traducir también. Eh, y en este caso creo que usamos la palabra credo más bien. Ujú, sí, credo. Entonces, bueno, en árabe esta palabra mila es femenina
pero en árabe, perdón, al revés. En árabe, la palabra millah es femenina, ¿ok? Y en español, si lo traducimos como credo, y así es, lo tenemos en las diapositivas. Entonces, ya la palabra no tiene o sea, ya no es femenina, es masculina. Entonces, por eso es que tradujimos aquí después en ello, ¿sí? O tal vez en él, ¿no? Haciendo alusión a qué, a el credo de Abraham, ¿sí? Este, nada más quería comentar eso porque no lo comenté mientras estábamos, en la sesión con las diapositivas, entonces, bueno, es importante ver qué van a decir, ¿por qué dice has? Y yo veo que dice él o está traducido como ello, y entonces eso podría a lo mejor confundir a algunas personas, y aquí ya está aclarado, o sea, si leemos todo desde antes, ¿no? El versículo anterior, muchas veces también es importante esto, ¿no? A veces las personas entienden algo, y dicen, bueno, como que no tiene sentido, no, como que está mal, o igual usan como las personas dicen, ah, en el Corán dice esto, ¿cómo es posible? Y no se fijan, ¿no? En lo que está antes o en lo que está después. Nada más escogen ese pedazo, ¿sí? Como para ya tomar de ahí su interpretación o su entendimiento de la religión o de cierta cosa en cierto aspecto de la religión y entonces uno dice, a ver, pero no has leído lo que está antes o lo que está después, o en general todo ese párrafo o esa página o esa sura, o sea, y también tomando en cuenta el contexto, etcétera. Entonces también es muy fácil simplemente decir, ah, pues no, ya no tiene sentido, ¿no? El Corán, pero tienes que estudiarlo bien, ¿no? Analizarlo bien. Y también tienes que poner atención en general, ¿no? O sea, no solamente una cosa, sino tener como el panorama completo. Bueno, ya. Entonces, instruyó en ello, o en el credo, ¿ok? Ibrahimu, Abraham, Banihi, a sus hijos, Yacubu y Jacobo, ya Banía, oh hijos. Aquí también, o sea, es como, se entiende, ¿no? Que también Abraham instruyó a sus hijos y Jacobo también, ¿sí? Y después se menciona cómo es que Jacobo habló y dijo, ya venía, oh hijos, inna Allaha, ciertamente Dios. Y aquí también tenemos otra vez la misma palabra, istafa. Aquí sabemos que esta vamos a leerla con kasra porque vimos que la tercera letra es esta to con fatha. Si tiene fatha, entonces leemos con kasra al principio, ¿ok? Si tuviera aquí, por ejemplo, tama, que no es el caso, pero entonces aquí sabemos que vamos a leer ustufa, pero bueno, esa palabra me la acabo de inventar, ¿ok? Pero nada más es para comprender, ¿no? Es un ejemplo para que podamos entender y recordar esta regla. Yo la olvido a veces, pero ya creo que ya cada vez está quedando más clara en mi cabeza. Y obviamente, o sea, esa regla me la dijo mi profesora, pero podría ser que haya excepciones. Es una regla, digamos, como general. No sé si haya de casualidad alguna excepción, voy a averiguarlo. Pero muy bien, entonces, y ciertamente Dios Istafa ha escogido la cum para ustedes, para vosotros, Dina, Adina, la religión. Fala, entonces, no, dice aquí, tamutunna, no mueran, illa, excepto, wa antum, mientras ustedes, muslimun, son musulmanes. Am, o Kuntum fueron shuhada'a, testigos, id cuando Hadara vino, que Yacuba a Yacub, al mautu, la muerte. Id cuando Qala dijo Libanihi a sus hijos, ma que ta'buduna adorarán min ba'di después de mí. Qalu dijeron, Na'budu, adoramos o adoraremos, ilahak, ilahaka, a tu Dios, wa ilaha abaika, y al Dios de tus padres, Ibrahima, Abraham, wa Ismaila, e Ismael, wa Ishaqa, e Isaac, ilahan, un Dios, wahidan, único.
Wanahnu y nosotros, lahu, a él, muslimun, musulmanes o entregados, sometidos. Tilka, esta, ummatun, es una nación, o bueno, fue más bien, porque ya después aquí, qad, ciertamente, en pasado. Entonces, esta, ¿ok? Perdón, esa, ya no estoy mal, sí, esa, se refiere a como lejana, ¿no? O sea, dando a entender que ya hace mucho tiempo que esa nación existió, ¿sí? Tilka, esa, ummatun, nación, had, ciertamente, halat, ja no me sale también a veces, halat es ya pereció, desapareció, lo tradujimos como desapareció, ¿ok? Entonces, esa es una nación que ya o que ciertamente desapareció. Y aquí en español vamos a ver que ya es como ese énfasis, ¿no? Porque si decimos, esa es una nación ciertamente desapareció, como que ese que ya es como como una confirmación, ¿no? De hecho, creo que el ya lo podríamos usar también en presente. O bueno, no, olvídelo, solamente en pasado, ahora que lo pienso, que no digo ya como, o bueno, ahora que lo pienso, tal vez sí, pero como haciendo más referencia al futuro, ¿no? Oh, Dios mío. Sí, sí me explico. Bueno, no sé si alguno de ustedes ya. O cuando decimos ya vengo, yo la otra vez estaba viendo un meme que decía los estudiantes de español cuando conocen a a un nativo y se confunden porque dice ya vengo y se va. Es como de cómo ya vienes, o sea, estás en camino, ya vas a venir, pero te estás yendo, o sea, en lugar de decir, bueno, me voy, la persona dice ya vengo porque está pensando en regresar. Entonces, en español decimos ya vengo como una confirmación de que ya sí, estoy de regreso. ¿Saben? Bueno, en fin, eso ya tiene que ver con España. Me gustaba a mí dar clases de español cuando estaba trabajando en Egipto. Todo eso se lo compartía a una de mis ex estudiantes y, bueno, en fin. Ahorita me acabo de acordar. Pero ok, entonces vamos a traducirlo este qad como ciertamente y en algunos casos como en este, mm, pues también sería válido traducirlo como ya, así como lo tenemos en las diapositivas, que ya desapareció. Halat. La ha para ella, aquí tenemos ha porque estamos hablando de quién, de la umma, de la nación, ¿sí? A esa nación del pasado. Para ella, ma, lo que Kasabat se ha ganado, ¿sí? Lo que se ganó. Walakum, y para ustedes, para vosotros, ma, lo que Kasabtum se han ganado, que han ganado ustedes, ¿ok? Wala y no tus aluna y no serán preguntados ustedes, ¿ok? O en español de España, y no seréis preguntados, amma, sobre lo que Kanu, ellos, ¿ok? Solían, Ya'malun, hacer. ¿Sí? Entonces, cada quien va a tener sus cuentas individuales con Allah. ¿Sí? Y lo que una nación hizo no se le va a preguntar a otra nación en el futuro o pasada o no. Nosotros seremos preguntados por lo que nosotros hacemos y los demás por lo que ellos hacen. Muy bien, vamos a continuar acá abajito. Voy a ver si puedo hacerlo más grande, para que... El detalle es que si lo hago más grande ya después como que se pierde la calidad de la imagen, creo, y no se alcanza a ver bien. Entonces, calidad o tamaño ya. Ok, pues lo voy a dejar así por mientras, porque así está bien. Un punto intermedio, ¿no? Waqalu y dijeron, uno, pudan, sean, ¿no? O en este caso es como una orden para varias personas, ¿no? Si fuera para una persona, sería solamente sé, ¿no? Sé musulmán. Pero en este caso plural, entonces sean ustedes. O si vamos a hablar como en España, ¿no? Sed, dice sed, no estoy mal, sí. Pero bueno, entonces se entiende, ¿no? O sea, que no es sed cuando tienes sed, sino sed musulmán. O espera, seáis musulmanes más bien, ¿no? A ver, déjame ver. Verbo ser, conjugación.
en imperativos para hablar. Y eso que soy nativa y a veces hasta yo me confundo. Bueno, es que, bueno, la palabra, o sea, la forma imperativa en español de España me resulta un poco que no me... Sí, sí estoy, no, sí estoy bien, sí estoy bien. ¿Qué dije hace rato? Seáis, no, esto seáis es en otro tiempo, ¿ves? Yo no soy española, así que, pero sí, latiné sed cuando hablamos a una orden a vosotros. De sed buenos, sed musulmanes, sed, pero se confunden, ¿no? Con la palabra. Ok, pero obviamente los españoles no, y en el contexto obviamente no puedes hablar de sed si después estás diciendo buenos, ¿no? O sea, sed bueno. Bueno, ya. Entonces, kunu, sed, judan, judíos, o ya dijimos que para español de, que no es de España, decimos sean, ¿no? Judíos, au nasara, o cristianos, tahtadu, para ser guiados, ¿no? O se sobreentiende, ¿no? Que entonces ellos dicen, no, pues si sean judíos o cristianos. Entonces, tahtadu, entonces estarán guiados, ¿sí? O sea, esa que así estarán guiados o que luego o por tanto serán guiados, estarán guiados. Eso se sobreentiende en árabe. ¿Ok? Kul, di, aquí esta es una orden, pero singular, ¿no? Para el profeta Muhammad. Bal, no. Millah, el credo Ibrahima de Abraham, Hanifan, o si lo vamos a terminar de leer así, no es Hanifa. Si lo leemos seguido, pues es Hanifan, Wama kana minal mushrikin. Pero aquí si lo leemos así, o sea, cortamos aquí, se termina, esta doble fatha se lee como una an, ¿sí? Pero si leemos una palabra así nada más, entonces ya no se pronuncia todo así completo, sino nada más que se A, Hanifa, ya está. Entonces, esta palabra quiere decir monoteísta, ¿sí? Monoteísta. Wama y no, Kana era min de al-mushrikin, los asociadores. Ulu dijeron, o bueno, más bien digan, porque Kalu, vean como una simple marca y cambia el significado. Aquí, por ejemplo, decimos Kalu es dijeron. Aquí, Ulu, digan, ¿sí? O, si no estoy mal en español de España, vamos a ver, ¿cómo se dice? Decir, en decir, ya está. Entonces, si lo traducimos como en español de España, decir. O la otra forma, digan, Amanna, hemos creído, billahi en Allah, wama y no, unzila, perdón, y lo que, wama es, ma a veces es que o es no, pero aquí obviamente después dice unzila, ha sido revelado, entonces, y lo que ha sido revelado, y laina a nosotros, Wama y lo que unzila ha sido revelado pues es a, ¿no? También significa a veces Asia, pero en este caso es a, simplemente a. Ibrahima, a Abraham, wa Ismaila y a Ismael, wa Ishaqa y a Isaac, wa Yaquba y a Jacobo, wal asbati, wal asbat esa palabra dijimos que significa descendientes, ¿ok? Pero también lo tenemos traducido en las diapositivas como tribus, porque dijimos, bueno, Jacobo tuvo 12 hijos y cada hijo tuvo, o sea, formó una tribu, ¿no? De ahí vinieron em, varios descendientes, ¿no? Y o sea, cada hijo tuvo su propia tribu, por así decirlo. Entonces, por eso se traduce como tribus también. Guamá, y lo que ¿ok? Y no voy acá. Guamá y lo que, Utía, perdón, Utía,
fue dado Musa a Moisés, wa Isa y a Jesús, wa ma y lo que utía fue dado a Nabiyuna a los profetas min de Rabbiji de su Señor, la no nufarriq, hacemos diferencia o diferenciamos, vaya, vaina entre ahadin, ahad a ninguno, ¿sí? Minhum de ellos, wa nahnu y nosotros, lahu a él, muslimun, somos musulmanes. Y es importante recordar que los musulmanes, el creyente, tiene el entendimiento de que Allah subhanahu wa ta'ala escoge de entre sus criaturas, ¿sí? Mensajeros, ¿no? Entonces, dentro dentro de los seres humanos escoge a ciertos hombres para llevar el mensaje, ¿no? Del credo monoteísta, ¿no? Entonces, todos los mensajeros han llevado ese mensaje, ¿sí? A sus correspondientes em, comunidades, ¿no? O sea, cada mensajero llevó el mensaje del monoteísmo a sus comunidades correspondientes. Y dentro de los ángeles también escoge, ¿no? O sea, Dios escoge, ¿no? A quién delegar la misión de entregar el mensaje o de hacer tal o tal cosa, ¿no? Entre los ángeles ayudan a Allah, ¿sí? En varias cosas y ellos tienen diferentes misiones, ¿no? Y en el caso del ángel Gabriel, pues él ha sido quien ha llevado la revelación a los profetas, sí. Y en el caso de Musa, por ejemplo, muy interesante que no envió a un ángel, sino que Allah, Dios, le habló directamente a Moisés. Qué increíble, ¿no? Bueno, entonces, pero nosotros los creyentes sabemos esto. Tú le preguntas a un cristiano o algo así que sí cree, ¿no? En los profetas, por ejemplo, le dices, ¿crees en Moisés? ¿Crees en Abraham? ¿Crees en...? Te va a decir que sí. Y ya después le preguntas, ¿crees en el profeta Muhammad? Y dice que no, que es esa una religión. A veces depende, ¿no? De qué ideas tenga en la cabeza o cómo lo educaron, ¿sí? O cómo es el entendimiento que él tenga en su mente, va a decir, no, es que ese profeta es falso, o ese profeta es un invento, o solamente copió el cristianismo, o es no sé, es un profeta para los árabes nada más, así como, ¿no? Solían decir. Los judíos también, si tú les preguntas a ellos, para empezar, ni siquiera aceptan a Jesús. Están todavía esperando, tengo entendido, no voy a generalizar, pero de alguna forma entiendo que, bueno, sí, o sea, que de manera general hay, o sea, la mayoría de los judíos, tal vez habrá excepciones, no sé, que están esperando que todavía llegue el Mesías, ¿no? O sea, que llegue Jesús porque cuando llegó en su momento, pues no lo aceptaron y lo quisieron matar igual. Entonces, ¿por qué no aceptar a un hombre que llega diciendo, yo traigo revelación de Allah? Y si ese hombre, o sea, está acompañado de, o sea, su discurso no solamente son palabras, sino también tú puedes confirmar que está hablando no porque él quiere o por su vanidad o porque está buscando un bien, sí, o sea, o un pago, ¿no? O un beneficio en este mundo, que normalmente ustedes van a ver a mucha gente que dice, yo soy profeta de Dios, o yo soy mensajero de Dios, o yo soy una persona muy espiritual, religiosa, encargada de llevar el mensaje, y no, o sea, casi, casi yo soy Dios, hay gente así, ¿eh? Que dice, no, yo soy quien te va a iluminar, te va a decir cuál es el camino correcto y hay gente que incluso les paga, les da dinero, o sea, y lo tienen en una alta estima y pues prácticamente lo tratan como si fuera ya su Dios o algo así. Y esa gente que busca a cambio de los demás, les pide dinero, eventualmente sí les pide dinero. Hay algunos que están ahí dando sus discursos, ¿no? Y intentando convencer a la gente, o sea, de alguna forma muy sutil, porque no van a llegar y decir, ay, dame tu dinero. Claro que no. Lo van a manejar de una forma muy sutil, muy así, bonita, muy espiritual, toda la cosa, pero su discurso, o sea, y sus actos, o sea, que al final
la intención, lo que están buscando, tú te das cuenta que es simplemente dinero. Entonces, ninguno de los profetas pidió a cambio nada. Ellos no querían eh, esto, ¿sí? Nada de dinero, ni de mujeres, ni de casas, lujos, esto no fue lo que ellos pidieron a cambio de dar el mensaje, porque ya sabían ellos que Allah subhanahu wa ta'ala es quien se encarga de la provisión y es él, ¿no? De quien van a recibir recompensa. Y entonces, bueno, en el caso del profeta Muhammad, pues misiones con él, intentaron, sí, tentarlo así y decirle, bueno, mira, vamos a ofrecerte, o sea, te damos el cargo, o sea, te damos riquezas, te damos, ¿no? Esposas, te damos todo esto, pero ya deja como que vivamos en paz, ¿no? Y entonces, como que acepta que tengamos a nuestros ídolos, ¿no? Y todo, o sea, sí, aceptamos lo que tú dices de que Dios es uno y todo, pero pues también, ¿no? Que tiene asociado, ¿no? Entonces, ¿por qué no? O sea, te vamos a ofrecer tal y tal cosa. Y el profeta no aceptó esto, porque es eso lo que a veces hace que la gente piense, no, es que la gente nada más está llevando este mensaje porque quiere un beneficio, ¿no? También en el caso de Moisés, el mismo faraón y su gente, o sea, bueno, sus allegados, pues los que estaban ahí, le dijeron que eh, Musa, o sea, que Moisés simplemente quería quitarle sus privilegios, ¿no? En el mundo. Entonces, la gente, o sea, también usa como esa em, excusa, bueno, como hace, no acepta, ¿no? Que haya gente que tenga, digamos, esta misión, que Dios los haya escogido para llevar el mensaje de Dios. Y dicen, ¿no? Es que ellos quieren tener poder, quieren tener dinero, quieren... En algunos casos así lamentablemente pasa, pero en el caso de los profetas, ¿no? Que ya están mencionados en los libros que Dios ha revelado, no ha sido así, ¿no? Incluso hay otra parte en el Corán donde Dios aclara, ¿no? Porque habían, no sé cómo fue exactamente, ya después lo veremos, inshallah, cuando lleguemos a esa parte. A Salomón sí le dijeron que él había descreído y que practicaba magia y no sé qué, pero Dios lo aclara en el Corán y dice, no, él era creyente, él era musulmán, él nunca cometió esas cosas. O sea, él era adorador de Dios nada más, él no asociaba nada y no cometía ninguna brujería ni esas cosas. Pero sí, luego a veces le hacen mala fama, ¿no? A los profetas y en general tú puedes también hablar mal de quien sea, de un profeta, de un artista, y la gente luego a veces se cree, ¿no? Y en el caso del Islam o de cualquier otra religión, también la gente luego a veces se cree las cosas malas, ¿no? Que dicen y todo. Y entonces sí es importante aclarar que los musulmanes creemos en todos los profetas, ¿no? Todos los profetas que Dios ha mencionado en sus libros y así. Si no están mencionados sus libros, si es un hombre ahí o una mujer que dice, no, pues yo escucho a los seres místicos, se hablan, o sea, Dios habla a través de mí, o sea, y así, no sé qué, y sin pruebas, y lo que hacen muchos de ellos es tomar la Biblia, que de hecho ya está más tergiversada y modificada y todo, para decir, sí es que Dios me habló y dijo esto, pero también, miren, me dijo esto, entonces le agregan, le ponen, le quitan, y entonces, pero así algo auténtico que venga, o sea, no. Y en el caso del profeta Muhammad, ¿saben? El Corán, Dios da el reto a la humanidad, ¿no? De que, bueno, si es verdad que ustedes dicen, ¿no? Lo verdadero respecto a Dios, entonces traigan una revelación, unas palabras que indiquen, ¿no? Que ustedes están en lo correcto, pero nadie, ningún ser humano es capaz de esto, ni será capaz de algo así. Entonces, hay charlatanes, obviamente, que lo mezclan lo que viene de Allah con sus propios deseos, con sus propias, pero algo auténticamente que venga de ellos, no. No, y yo creo que por eso es más fácil a veces confundir a la gente así, cuando mezclan la verdad con la falsedad. Y porque que a ellos se les ocurra algo original, no. Y bueno, entonces, en todas las religiones, sí, en el judaísmo, bueno, en estas religiones monoteístas, se le llama, está
el concepto de que solo existe un Dios que ha revelado, ¿no?, la palabra a sus siervos escogidos, ¿no?, en este caso los profetas, para llevar el mensaje. Y es triste que a veces, o sea, tomando en cuenta esta narrativa, ¿no? Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿y por qué entonces no todos son ya musulmanes? Porque, bueno, se aferran a lo que está en sus escrituras. Y más bien, o sea, porque en sus escrituras está dicho que vendría otro profeta, en este caso, o sea, el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, pero eh, más bien es el entendimiento que tienen ellos de su religión, de que no, solo lo que a nosotros nos ha sido revelado, solo lo que a nuestro profeta o sea, le fue dado, solo eso creemos y a lo demás no. Y hay muchos grupos, ¿no? De ellos, hay unos que siguen solamente el Antiguo Testamento, otros el Nuevo y luego otros que así, ¿no? Bueno, no soy experta, ¿verdad? Pero es en general, ¿no? Lo que quiero dar a entender. Que aquí, entonces, nosotros, ¿dónde está aquí? Ay, no me quedé. Ah, sí, o sea, la orden es esta. Digan, hemos creído en Alá y lo que ha sido revelado a nosotros, ¿sí? De lo que fue revelado a Abraham, y a Ismael, ¿no?, y a Ismael, y a Isaac y a Jacobo, ¿sí? Entonces, a las tribus, y también lo que ha sido dado a Moisés, a Jesús, y lo que fue dado a todos los profetas en general, ¿no? O sea, no diferenciamos, no decimos, ay, es que solo creemos en lo que le fue dado a Jesús, ¿no? Y entonces Él es Cristo y entonces somos cristianos. O es que nosotros solamente creemos lo que se le fue dado a Moisés, ¿no? Y entonces nosotros somos el pueblo elegido de Israel, y entonces nosotros pues solo creemos en esto. Ya Jesús y todos los demás profetas que vinieron, las tribus y todos los demás, no. Esos ya no valen, no cuentan, no sé, ¿saben? No hacemos esto, ¿sí? O sea, un creyente, un musulmán hace esto. Ok, reconoce que existen varios profetas y cree, ¿no?, que a cada uno de esos profetas Dios les dio su revelación, su guía en ese momento, en esa época, con esas personas, en ese tiempo, en ese lugar en específico. Y ya después, por eso, es que llegamos ahora al profeta Muhammad, así que dice eso, ¿no? Que fue la última revelación. En fin, vamos a continuar, perdón por esa que habrá sido explicación, aclaración, no sé, recordatorio. Bueno, continuamos. Fa'in y si Manu y si, o bueno, entonces sería más el fa. Es que a veces puede ser así, entonces, luego, y no, porque lo dije mal. Wa es sí, ¿ok? Si dijera wa in, entonces ahí sí. Y sí, pero no, aquí es fa, que significa entonces, luego. Entonces, sí, Manu, sí creen, bimisli, en lo mismo, ma, que amantum, han creído en ello, viji, faqad, entonces, ciertamente, ihtadau, estarán guiados. Wa in, aquí ya vieron, aquí es wa, y sí, ok, wa in, aquí al principio era fa in, entonces sí, y aquí wa in, y sí, ok, para no confundirnos. Y si tawallau, y si se alejan, fa innama, entonces solo ellos, fi en shiqaq, estarán, sí, es como se sobreentiende el verbo estarán, en desacuerdo, shiqaq, fasayakfikahum, esta palabra larga que dijimos en la clase significa, entonces a ti te basta, sí, te bastará contra ellos Allah. Sí, entonces solamente Allah te bastará contra ellos, ¿no? Después dice Wahua, Wahua, As-Sami'u, el que todo lo oye, Al-Alimu, el que todo lo sabe. Sibgatallahi, la religión de Allah, ¿ok? ¿Y quién? Ahsanu, el mejor, ¿ok? ¿Quién es?
el mejor, ¿quién es mejor? Min Allah, que Allah, sifata, que la, o sea, ¿quién es mejor que Allah en la religión? En religión. Wanahnu y nosotros, lahu a él, abidun, adoradores. Adoramos, ¿ok? Qul, di, atuhajunana, ¿acaso, sí, es una pregunta, ¿acaso nos discuten, billahi, sobre Allah, wahua? Aquí este fi, sabemos que es en, ¿no? Pero también en algunos casos se puede traducir como sobre. Ok, entonces, ¿acaso nos discuten acerca de Allah? Sí, acerca de Allah, wahua, mientras él, Rabbuna, es nuestro Señor, wa Rabbukum, y su Señor, vuestro Señor. Walana, y a nosotros, para nosotros, amaluna, nuestras obras, wa lakum, y a ustedes, o para vosotros, pues, para ustedes, para vosotros, amalukum, vuestras obras, sus obras. Wa nahnu, y nosotros, lahu, a él, mukhlisun. Mukhlisun es sinceros, ¿sí? Sinceros, refiriéndose a Allah. Porque una persona no puede ser sincera con Allah si no acepta que existieron varios profetas y, y los acepta todos ellos. No nada más una partecita sí y otra no. Entonces, como que ay, no solamente creo en Jesús, pero los demás no. Pienso que los demás no son verdaderos o que los demás son, no sé cómo explicar. Eh, Hay obviamente gente que no es ciertamente profeta ni nada, y esos obviamente pues hay que, como se dice, saberlos identificar y obviamente alejarse de esos porque no te están llevando obviamente a la adoración realmente a un Dios, sino es un lavado de cerebro tal cual que ya tú empiezas a ver a ese líder como ya, digamos, tu referencia para lo que está bien y lo que está mal, para supuestamente sentirte cerca de Dios o no. Entonces ya lo tomas a esa persona, eh, o sea, sí, ya lo tomas a ese hombre o tomas a esa mujer, o depende, ¿no? Porque a veces también hay mujeres que luego pueden llegar a decir cosas que, o sea, a esa persona la empiezas a considerar ya como, pues, no sé, prácticamente tú, ya no simplemente como alguien que te va a decir, pues, qué es lo correcto en la religión, no, sino ya prácticamente es como tu Dios, ¿no? Entonces eso ya, no podemos ser sinceros con Allah si nada más, o sea, si creemos que un ser humano tiene las cualidades de Dios, para empezar, ¿no? Porque a ese grado llegan estos supuestos mensajeros, ¿no? En el caso de los profetas, Jesús, Moisés, o sea, todos estos profetas que ya están mencionados en sus libros, ¿no? Esos profetas dicen en la misma Biblia, en el mismo Corán, sí, se menciona y dicen, no, yo no puedo sin permiso de Allah, sin permiso de Dios. Yo soy un ser humano, o sea, yo no les pido a ustedes nada excepto que, o sea, pues acepten el mensaje, ¿no? Y ya está, no les voy a pedir nada a cambio. En cambio, esos charlatanes que, o sea, esos de esos no estoy hablando, o sea, estoy hablando de estos profetas que sí han sido, digamos, mencionados en los libros y que, o sea, dentro de las mismas comunidades religiosas hay quienes dicen, es que el profeta Muhammad es falso, es que ese no lo aceptamos, es que no, este libro no, eso no nos parece bien, es que esa, etcétera, y empiezan así a crear división dentro de la misma religión, cuando realmente, sí, todo es o sea, el universo todo ha sido creado por un único Dios, ¿no? Y ese Dios es nuestro Señor y el Señor de todos los demás, o sea, es nuestro Señor en general. Pero al hacer estas divisiones, entonces es como que su Dios, ¿no? El Dios de ellos y nuestro Dios. Entonces, eso ya no va. ¿Sí? Entonces, aquí por eso dice Allah, sí, que entonces, em, eh, que, que, que diga, ¿no? El profeta dice, di esto, ¿sí? ¿Acaso nos discuten acerca de Alá mientras Él es nuestro Señor y su Señor también, ¿no? Y para nosotros nuestras obras y para ustedes sus obras, y nosotros a Él somos sinceros.
Y ya después sigue acá, nos faltan dos versículos más aquí para terminar. Am, Takuluna, o dicen, o acaso dicen, ¿sí? Inna, ciertamente, o perdón, ¿qué? Porque estoy confundida a veces. A veces inna es ciertamente, otras veces es solamente como una unión, ¿no? Que significa que, ¿no? Como para relacionar dos cosas. O dicen que Ibrahim, Abraham, wa Ismaila e Ismael, wa Ishaqa e Isaac, wa Yacuba y Jacobo, wa las Bata y las tribus Canu eran Judán, judías, o Nazara o cristianas, que eran judías o cristianas, ¿no? Ul, di, Antum, ¿acaso, sí, ustedes Alamu saben más, así, eso, sí saben más? Am Allah, o Allah, Waman y quien Azlamu es más injusto, Miman que quien Katama esconde, Shahadatan, el testimonio, ¿sí? Que quien oculta un testimonio, Indahu, de con con él refiriéndose a la persona, ¿no? Minallahi de Allah. Sí, o sea, ellos ocultan ese testimonio que viene de Allah. El testimonio se refiere a la palabra, ¿sí? A la revelación. Porque ellos mismos tienen ahí un libro que dice que hay profetas, que dice que hay ángeles, que dice que existe Allah, que dice que existe el infierno, el paraíso, todo esto. Y al final ellos deciden ocultarlo y decir, no, 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 es que esa religión, ¿no? Con ese profeta de Arabia y no sé qué, es que ese no es un profeta de verdad, ¿sí? O sea, pero hay un Corán, hay palabras de Allah reveladas, hay todo un cambio histórico, sí, y lo niegan, sí, y no están dispuestos a aceptar. Y ocultan, ¿no? Porque en su mismo libro ya sabían que iba a llegar un profeta. Entonces, por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí, ¿quién es más injusto que quien oculta un testimonio con él de Allah? Esto es algo muy, que cualquier persona que lo lee, ¿no? O sea, dice, bueno, es que claramente a Allah no le puedes ocultar nada. Tú podrás ocultarle a la gente lo que tú quieres, lo que tú quieras, pero de Allah no le puedes ocultar nada. Y de hecho después dice aquí Allah después, Wama y no Allahu, Allah Dios, bi ghafilin. Este bi dijimos que significa ni siquiera un poquito, ¿ok? Entonces, ni un poco, no está Allah, ¿sí? Ni desatento Amma de lo que Tamalu hacen ustedes, ¿sí? Directamente les está diciendo de lo que ustedes hacen. Porque aquí la instrucción es que le digas, ¿no? A la gente del libro esto, Muhammad, diles esto, ¿no? ¿Quién es más injusto que quien oculta un testimonio que tiene con el de Allah? Y Allah no está ni desatento de lo que hacen. Entonces, pues, es, o sea, una invitación muy grande a la reflexión y a la aceptación, ¿no? De que, de que él es profeta y de que esta es la religión, de que esta es la nueva revelación, de que el profeta que tanto estaban buscando no iba a venir directamente de alguna de sus tribus o que no iba de entre ellos, porque ya habían llegado varios profetas, ¿no? De su linaje, o sea, de su historia, ¿no? De su árbol genealógico, vamos a decirlo así. Y cuando llega un profeta árabe, que de hecho al final sí viene de su linaje, pero que no está, digamos, como compenetrado en su, ¿cómo se dice? En, o sea, no viene, digamos, de alguna de las tribus de entre ellos, sino que viene de una tribu, digamos, extranjera, o bueno, foránea, no sé cómo llamarlo, pero que sí viene de su linaje, o sea, porque sabemos que el profeta Muhammad, o sea, su descendencia, o sea, si rastreamos, ¿no? Hacia atrás de dónde viene el profeta Muhammad, pues sabemos que él viene de Abraham, sí, o sea, Abraham después tuvo a Jacob, bueno, ya no me acuerdo cómo les mencioné en las diapositivas. Déjenme busco para recordar una última vez.
Es importante tenerlo en cuenta siempre cuando hacemos repasos y todo. Déjenme buscar, ¿dónde estás tú? Tenía yo en una de las diapositivas la información. Déjenme busco rápido y ya no, se los muestro. Creo que es aquí. O creo que más bien en el versículo 40, sí, es cuando empieza la historia de, o sea, la mención de Musa. Que ya sabemos que en el Surah Al-Baqarah al principio se mencionan las tres categorías de personas, ¿no? Dijimos que Allah habla sobre los creyentes, los incrédulos, luego los hipócritas, luego después menciona la historia de Adán, una parte, sí, de la historia de Adán, hace mención de este profeta, del primer ser humano que creó, y después se menciona al profeta Moisés, y por último a Abraham. Entonces, nosotros ya vimos esa partecita de Moisés, y cuando, o sea, porque primero habla de Adán, luego de Moisés, cuando mencionamos lo de Moisés, mencionamos acá está, les voy a mostrar, si se puede, aquí está la diapositiva que vimos en los versículos 40 es cuando se empieza a hablar de los hijos de Israel. Entonces, la breve historia es esta, Jacobo, Abraham tuvo no sé si a Jacobo, aquí no se menciona, creo que sí. A ver, déjenme buscar en internet súper rápido. Yo no soy experta en memorizar, o sea, yo no me he memorizado todo el árbol genealógico de los profetas, pero sí sé que de ahí vienen, o sea, de Abraham vienen muchos, muchos profetas. Entonces, a ver, Abraham tuvo a ver, no, dice que Abraham no fue el padre directo de Jacobo, más bien es el abuelo de Jacobo. Ok, entonces sí, Abraham tuvo a Isaac, ok, y después Isaac tuvo a Jacobo y Jacobo ya después tuvo estas doce hijos y cada una tuvo a ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Su tribu, pero a ver, pero también tuvo Abraham a Ismael, ¿sí? Y ujú, después Ismael, después de Ismael es que viene el profeta Muhammad. Ujú. Es el antepasado, sí, directo, porque de ahí viene, o sea. Entonces, Abraham tuvo a Isaac y después Isaac tuvo a Jacob, ¿ok? Y Jacobo tuvo a los 12 hijos y de estos 12 hijos se formaron 12 tribus y de aquí es de donde viene, digamos, todo todas esas tribus se llaman los hijos de Israel o el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, de ahí, o sea, porque am, ya después aquí, miren, aquí escribí 11 permanecen en Palestina y Yusuf se va después allí a Egipto. Y después vimos que también hay mucho, o sea, todos los hijos de Israel se trasladan a Egipto y después tienen muchos años de prosperidad y después son esclavizados por la cultura y el pueblo egipcio y después sufren la persecución del faraón, ¿no? Y ahí es cuando llega Moisés. Moisés los libera y todo, entonces los que ahora se llaman judíos, pues entienden, ¿no? Y dicen, es que nosotros somos el pueblo elegido, ¿no? Que Dios salvó, que viene o sea, de las 12 tribus, ¿no? De Jacob, así. Entonces, ya después que ya vimos esto, ¿no? Que Musa los salvó, ¿no? O sea, Dios los salvó, pero pues envió a Musa para liberarlos, ¿no? Del faraón, etcétera. Ok. Entonces, em, aquí sí, o sea, lo que acabamos de ver esta aya que dice, ¿no? Entonces, diles, Muhammad, ¿acaso ustedes saben más o Allah? ¿Y quién es más injusto que quien oculta un testimonio? ¿Sí? O sea, porque ellos no están de acuerdo en que
Entonces, bueno, cuestiones de el ego que no aceptan y bueno, se dividen, ¿no? Así, ¿no? Las personas. Y eso obviamente, pues, ya en el día del juicio Dios va a juzgar, obviamente va a poner en su lugar, ¿no? Las cosas y va a aclarar y va, pues sí, sobre lo que diferimos, ¿no? Actualmente, sobre lo que hay diferencias, sobre lo que la gente discute, ¿no? Sobre lo que alega, lo que niega o lo que afirma, todo eso Dios en su momento lo va a llevar lo va, ¿cómo se dice? Habrá cuentas, ¿no? De lo que cada quien diga o haga, entonces, bueno. Y ya por último dice, Tilka ummatun, esa es una nación, Qad Khalat, que ya desapareció, Laha, para ella, después dice aquí, Ma, ¿dónde estoy? Ma Kasabat, lo que se ganó, Walakum, y para ustedes, para vosotros, Ma Kasabtum, han, lo que se ganaron, y ustedes, o lo que se ganás, ¿cómo se dice en español? Ganasteis ahí. Ok. Walá y no. Entonces, aluna, no seréis preguntados o no serán preguntados ustedes, amma, sobre lo que Kanu fueron Yamalun o solían, ¿sí? Sobre lo que solían hacer. Entonces, cada quien tendrá que responder con sus obras y sus palabras ante Allah. Y eso sería todo por hoy. Ya terminamos el repaso de la aleya bueno, de la Sura al-Baqarah hasta las 141, ¿ok? Y ya con esto concluimos el estudio y la revisión del juz número 1, ¿ok? El Corán. Alabado sea Allah. Hacemos la súplica para terminar, decimos gloria a ti, oh Dios, y con tu alabanza damos testimonio de que no hay más Dios que tú. Buscamos tu perdón y nos arrepentimos ante ti. Paz y la misericordia y bendiciones de Dios con todos ustedes, con todos vosotros. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.